Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches según donde estén. Llevaba medio interrumpido no he cumplido con los tiempos de los videos, pero bueno, hay otras cosas que me han tenido ocupado. Recordemos, este programa se llama Tecnología y Sociedad. Estamos en el programa número 22 y este programa se emite por Radio Murialdo los lunes a las 18 y por YouTube en este canal, el canal del profe Eduardo. Estamos analizando desde hace un tiempo un libro que se llama Guía para sobrevivir al presente, Atrapados en la era digital, un libro de Santiago Bilinkis. Estamos actualmente en el capítulo 3, que lleva como título Adultos analógicos criando niños digitales, y abordaremos ahora la dramática proliferación del entretenimiento digital en nuestros niños y jóvenes, especialmente por el uso de celulares y otras pantallas. Vamos a la intro. Antes de comenzar, quiero agradecer a quienes nos están ayudando para llevar adelante este proyecto del programa en el canal de YouTube y en la Radio Murialdo. Nuestros actuales colaboradores son Claudia Croseri, María Laura Azul, Sergio Guerrero, Máximo de Sauturrestra y Omar Durán. Muchas gracias a los 5. Vamos a seguir haciendo este programa gracias a ustedes. Comencemos diciendo que ser padres nunca fue tan difícil como lo es hoy. Las cosas han cambiado tan rápidamente que no hace falta un estudio científico para darse cuenta de que el trabajo de los padres ha cambiado en mucho en los últimos tiempos. Hay un psicólogo del siglo pasado, John Watson, psicólogo conductista, que elaboró unas teorías de la crianza de los hijos. Básicamente sostenía que como había que prepararlos para un mundo duro, había que tratar a los chicos duramente. Sin cariños, sin abrazos, sin mimos. Hoy es imposible pensar en eso, ¿no? Pero este era un psicólogo de renombre y decía que había que hacerlo así. Si un niño se hería en un accidente, había que curar la herida asépticamente, pero evitar todo gesto de consuelo, de apañamiento, digamos, para que esos chicos se hicieran fuertes. Bueno, de los hijos de John Watson, uno se suicidó, el otro intentó suicidarse y tiene una nieta que es actriz, que vive actualmente, que salió en las series de Bonanza y de los que son más viejos, Viaje a las Estrellas. Se llamaba, creo que, Mariette Harley o algo así, que toda su vida habló de que sus problemas psicológicos tenían que ver con haber sido criada en las ideas, en método de su abuelo. Entonces existía la idea de que había que preparar a los niños para un mundo duro, hostil, con el que había que resistir con dureza, y para eso tenían que ser tratados con dureza. En algunos casos, en aquellos tiempos, los hijos se incorporaban a la fuerza laboral de las familias. Y por eso muchas veces se tenían hijos para que se colabore laboralmente con la familia. A partir de la Declaración de los Derechos del Niño, que data de muchos años atrás, pero recién en la década del 60 se vino a imponer, los niños ya, se dijo que los niños no tenían que trabajar, tenían que dedicarse a estudiar, a jugar, ¿sí? Eso hizo que los niños comenzaran a dedicarse solo al estudio, y eso hizo que se comenzaran a llenar de otras actividades extraescolares. Ahora vemos que los chicos salen de la escuela, van a judo, a karate, a fútbol, a inglés, a alemán, por decirlo, estoy exagerando, pero están tan llenos de actividades que los padres tienen que dedicar una gran cantidad de tiempo para satisfacer esas necesidades. Hemos transformado un sistema en el que el hijo era una parte de la familia que en todo caso venía a ayudar y donde se tenía un trato duro, en un sistema hijocéntrico. Ahora tenemos miedo de tratar duramente a nuestros hijos, inclusive cuando es necesario para su educación. No digo, obviamente, los golpes físicos, pero sí los castigos y ese tipo de cosas, tenemos miedo de hacerlo. En 2 generaciones el castigo físico ha desaparecido. Los hijos eran castigados y esto era socialmente aceptado. Menos mal que esto cambió, pero nos hemos ido hacia el otro lado. Esto es positivo,
pero ha ido acompañado de una pérdida de autoridad de los padres. Al menos eso es lo que muestran las encuestas. Los padres actuales tienen menos autoridad o sienten que tienen menos autoridad que sus propios padres. Si los padres actuales se comparan con sus propios padres, sienten que tienen menos autoridad. Claramente eso es así. Hemos perdido autoridad. Tal vez lo anterior era medio autoritario, pero parece que nos estamos pasando para el otro lado. Por otra parte, hay un mensaje de las familias, de la publicidad, porque no tanto en las películas, pero sí en la publicidad, una imagen de las familias ideales, fantásticas, que conviven sin ningún tipo de problema. Esto aumenta la frustración en las familias reales que tienen problemas, que tienen enfrentamientos, que tienen problemas de convivencia. Ahora los padres, además de ser buenos padres, tenemos que alcanzar el éxito profesional, tener tiempo para la actividad física y el cuidado de nuestra salud, mantener espacios para la intimidad y la relación de pareja y en una de esas, de vez en cuando, tener un rato libre para estar o juntarse con amigos. Nuestra vida está asignada por el desafío de balancear múltiples exigencias y prioridades. No se parece en nada a la felicidad intensa y constante que nos presentan los protagonistas de la publicidad. Pero porque esa felicidad no existe en definitiva. No existía antes, no existe ahora. Es decir, esa felicidad intensa, que no es felicidad en realidad, es excitación, es alegría. La felicidad es un estado mucho más tranquilo, mucho más apacible. Pero bueno, hay toda una confusión. La gente sigue buscando, como buscan el amor, como buscan el sexo, cosas que son inexistentes. Y entonces lo único que trae eso es frustración. Esos modelos ideales propuestos por las redes sociales y por la publicidad, en esos modelos nos espejamos, nos generan dudas, nos generan inseguridad. ¿Estaría haciendo las cosas correctamente? ¿Por qué mi familia no se parece en nada a eso que veo en la tele o en las redes sociales? Ser hijos también es más difícil que antes. La comparación que podemos hacer entre los miedos que teníamos nosotros cuando éramos chicos, los de mi edad, y hasta los que hoy tienen 30 o 40, miedos que teníamos cuando éramos chicos eran, en nuestro lugar, el cuco, el viejo de la bolsa, bueno, infinidad de miedos que teníamos y miedos que teníamos a la calle. Hasta a veces a los policías le teníamos miedo, ¿no? Pero esto ha cambiado. Hoy los niños tienen miedo a los atentados, a las epidemias, a las pandemias. A eso le tienen miedo, lamentablemente. Los adultos actuales, cuando éramos niños, viajábamos en el auto sin cinturón de seguridad. De hecho, cuando yo era niño no existían autos con cinturón de seguridad. Los autos venían sin cinturón de seguridad. Jugábamos al fútbol en la calle, y por ahí cuando venía un auto, iba a pasar un auto, alguno de los compañeros que estaba jugando al fútbol gritaba ¡auto! Y entonces todos íbamos al costado de la calle para dejar pasar el auto. Si había pileta o piscina en la casa, generalmente no estaba rodeada de rejas como está ahora. Los balcones no estaban protegidos con rejas. Los juguetes no tenían aclaraciones de que sirven para tal edad o tal otra edad. No tenían una recomendación de edad mínima. Nos subíamos a los árboles para jugar. Bueno, en fin, había accidentes con todo esto, pero generalmente no pasaba a mayores, no pasaba de una pequeña herida y ese tipo de cosas. La idea no es que tengamos una vida excesivamente despreocupada de la seguridad de nuestros hijos, pero sí hay que hacer conciencia de que con tantos cuidados estamos transmitiendo un mensaje de alerta. El mundo es un lugar peligroso. A nuestros mensajes de alerta se agrega una hiperinformación que los chicos tienen por la tele y por las redes sociales. No sé en sus lugares de origen, pero aquí en mi zona, cuando aparecen los noticieros, los programas de noticias, sale un cartelito que dice programa no apto para niños, niñas y adolescentes. Ninguno de nosotros, los adultos, cuando éramos niños, temíamos a un atentado. Pero hoy estamos sometidos a un bombardeo de noticias atemorizantes, del que es difícil aislarnos. Este bombardeo amplifica desmesuradamente la sensación de peligro de nuestro entorno. Lo cierto es que nuestro entorno ha cambiado, pero la percepción de peligro se amplifica enormemente. Un amigo de Santiago Wilinski, comenta Santiago en su libro,
habla de los niños actuales como los niños criados a 23 grados. Claramente hoy se ha generalizado. Debo decir que en mi casa no, pero se ha generalizado el uso de los aires acondicionados en todos lados. De hecho, cuando un chico, Bilinsky relata un hecho que ocurre cuando su hijo sube al auto del abuelo y le dice, encendé el aire acondicionado porque hace calor. Y el abuelo le dice, no, este auto no tiene aire acondicionado. Y entonces el hijo le dice, el niño, el nieto, le dice, ¿cómo no? Si todos los autos tienen aire acondicionado. Nosotros nos hemos criado sin aire acondicionado, a lo sumo con un ventilador. Cuando yo era pequeño, en mi casa, había un ventilador para toda la casa y lo íbamos llevando a donde estaba la familia. Pero cuando te tocaba ir a dormir, chao, el ventilador además se apagaba porque consumía demasiada energía eléctrica. Entonces dormíamos con las ventanas abiertas, esperando que alguna brisita nos viniera a consolar de ese mal momento que nos hacía pasar el calor. Hoy los niños no están acostumbrados a estos sacrificios, ni a muchos otros, porque les evitamos los dolores, les evitamos los sacrificios. A esto se suma que esto se da porque hay una mayor cantidad de bienes y esos bienes terminan siendo descartables. ¿Sí? Compramos juguetes chinos que duran una semana, los tiramos, ya las cosas no se arreglan, sino que se tira y se compra otra. Esto termina quitándole el atractivo a las cosas. La gente ya no se liga con las cosas como se ligaba antes. Hay un libro interesante de Byung-Chul Han que se llama No Cosas, que hace un análisis muy interesante sobre esta ligazón subjetiva que el hombre de hace 20 años tenía con las cosas y que hoy ya no la tiene, la tiene hoy con las no cosas, que son las cosas virtuales. Recuerdo cuando compraron el primer televisor en mi casa cuando yo era pequeño, un televisor blanco y negro que al encenderlo había que esperar como 5 minutos para que se calentaran las válvulas, porque era válvulas con unas lámparas, era una caja enorme, y yo tenía 12, 13 años. Está bien que en el resto de las casas ya había televisión, pero en mi casa no la había. No había televisión en color, obviamente, porque no tenía nadie. La primera heladera fue una heladera, refrigerador, nevera o como le digan en tu lugar. Fue una heladera usada que le compramos a un vecino que se había comprado, aunque tenía más poder económico que nosotros, y se había comprado una nueva. Pero yo era adolescente ya cuando tuvimos la primera heladera. Hoy no podemos vivir sin heladera, ¿sí? Hemos avanzado en la protección de nuestros hijos. Ahora con productos de limpieza que prometen matar el 99% de los gérmenes y bacterias. Pero esto hace que nuestro organismo, al no exponerse a estos agentes agresivos, aprenda a no defenderse. Se debilita nuestro sistema inmunológico haciéndose pasible de infecciones y problemas cada vez más graves en vez de cada vez más leves. Cuando aparece un germen o una bacteria agresiva de verdad, no podemos defendernos de ello. Los efectos se amplifican cuanto más alta es la clase social. En definitiva, el resultado de nuestra bien intencionada protección y búsqueda de confort para nuestros hijos hace que pierdan adaptabilidad y capacidad de lidiar con la frustración, porque tienen todo resuelto. Todo es hoy, todo es ahora, y no hay que esperar, y no hay que sufrir. Sí, los sufrimientos están igual. Pero hay algunos que tienen que ver con la vida material que se alivian, en general, digamos. Hay situaciones y situaciones, y hay situaciones de pobreza extrema en donde se viven esas dificultades. De todos modos, las situaciones de pobreza extrema de hoy no son las mismas que las situaciones de pobreza extrema de hace muchos años. Eran mucho peores antes. Aunque, bueno, ahí hay que analizar un montón de cosas que tienen que ver con el estado de miseria y lo que no tiene que ver con lo material, que tiene que ver con lo cultural muchas veces, que antes era distinto. No nos vamos a meter en ese tema. Hoy, además de haber una mayor dificultad para ser padres por las exigencias, también hay una mayor dificultad en ser hijos. Lo hemos hecho más difícil. ¿Será esta una de las causas por las que hay una clara tendencia a tener menos hijos? Vaya uno a saber. Entre las cosas que el avance tecnológico nos ha dejado o nos han traído están los celulares. Douglas Adams
habla sobre las tecnologías y los cambios tecnológicos y dice que todo lo que existía cuando ya naciste es normal y común. Y simplemente es una parte de tu vida natural. Lo que se inventa entre tus 15 y 35 años es nuevo y excitante, revolucionario y algo a lo que podrías dedicar tu carrera, por ejemplo. Mientras que todo lo que se crea después de los 35 años es contra el orden natural de las cosas. Esto obviamente son percepciones, pero si se fijan es así. Las tecnologías con las que nacimos no son connaturales, mientras que las que se crearon durante nuestra juventud nos apasionaron. Y por otra parte, las que se crean ahora nos dan temor. Algo así es lo que ocurre con los celulares. Mientras que para nosotros los celulares inteligentes, los teléfonos inteligentes, son un objeto tecnológico que hemos adoptado, pero con el cual tenemos muchos problemas, tenemos problemas para llevarnos bien, los chicos nacidos en los últimos 15 años tienen una relación absolutamente natural con el celular. Desde hace décadas me ha tocado dar charlas a padres sobre cómo ayudar a los niños a relacionarse bien con la tecnología. Siempre les insistí que la tele no tenía que estar en la habitación de los chicos, y no solo de los chicos, tampoco debería estar en la nuestra. Eso no era difícil de aplicar porque los teles eran grandotes, costosos, y era el televisor. En la mayoría de las casas había un televisor, salvo algún privilegiado que podía comprar televisor para las habitaciones. Pero en la mayoría de las casas era fácil de aplicar. Pero hoy con el celular la cosa ha cambiado. Esos aparatos ahora están en cualquier lugar donde estén nuestros hijos. Esa omnipresencia y omnifuncionalidad, porque sirven para todos, es lo que genera en muchos de nosotros una sensación de preocupación. Entre los sobrenombres que le hemos puesto a la televisión, existían algunos ingeniosos, como la caja boba, la tía Vicenta, el chupete electrónico y otras. Pero hoy el chupete electrónico ya no es más una caja boba, es un dispositivo inteligente que está en todos lados. Con frecuencia vemos a padres que para que sus hijos no molesten en un lugar público, en la iglesia, en el restaurante, en el consultorio o en otro lugar público, los adormecen dándoles el celular. Esto nos lleva a un peligro que llega a nosotros sin que podamos advertirlos. El de usar los celulares como válvula de escape para el intenso rol que significa ser educadores de nuestros hijos. El peligro de usar un celular para poder descansar de nuestros hijos. El problema no es tanto el excesivo uso de las pantallas por parte de los niños, que sí es un problema, sino que este peligro es causado porque los padres están apartándose del lugar que les corresponde, dejando a los chicos con el celular. Nuestro cuerpo sigue siendo muy parecido al del hombre prehistórico. Enfrentamos ahora retos del siglo XXI con cerebros cableados en el siglo XX. En suma, somos padres analógicos criando niños digitales. Lo peor tal vez que ha sucedido en estos tiempos relacionados con la tecnología y los niños es que los niños se han transformado, sobre todo los bebés, se han transformado en un target, en un objetivo consumidor. Desde la década del 90, en que alguien inventó una empresa que se llamaba Baby Einstein, que creaba videos en VHS que se mostraban a los niños. Eran videos donde se mostraban juguetes de colores y con sonidos repetitivos y llamativos, con música que les resultaba agradable a los chicos. Este producto tuvo un enorme éxito y le siguieron, además de Baby Einstein, Baby Mozart, Baby Bach, Baby Shakespeare, Baby Van Gogh. En fin, la lista es enorme. Con la pretenciosa idea de que los niños que consumieran este contenido iban a ser una especie de superdotados. Eran vendidos como educativos estos videos. Se suponía que estos videos iban a hacer de tus hijos más inteligentes y más sensibles. Luego aparecieron los Teletubbies. Cualquiera que haya visto esto comprenderá que para un adulto es incomprensible, pero llama mucho la atención de los niños. Y luego siguieron Backyardigans, Peppa Pig, Paw Patrol, bueno, en fin, un montón de elementos que hoy están ya no solo en la tele, sino en YouTube
y entonces ponemos a nuestros niños a consumir ese tipo de cosas. Es prácticamente hipnótico, mágico el efecto que se produce. Pónganle ustedes a un niño pequeño, a un bebé o a un niño muy pequeño este tipo de contenidos y se quedan paralizados con los ojos fijos sin pestañear frente a la pantalla. Organismos científicos como la Asociación Americana de Pediatría se han pronunciado sobre los daños que el consumo de estos contenidos y la exposición a pantallas hacen en los niños pequeños. Hasta ha habido fallos judiciales donde estos que se vendían como contenidos educativos han tenido que devolver dinero por publicidad engañosa, por su falso carácter educativo a los padres de esos niños. Visto que los norteamericanos hacen este tipo de juicios, aquí en Latinoamérica no existe esto. Los chicos ya casi no miran televisión. Ahora se han pasado a una pantalla más pequeña. YouTube desplazó a los canales de TV. En YouTube hay una enorme cantidad de contenidos para niños pequeños. La Asociación Americana de Pediatría multiplica las recomendaciones para controlar la exposición a las pantallas de los niños y adolescentes y seguimos sin hacerle caso. En Estados Unidos, que hay estadísticas de todo, se dice que solo el 6% de los padres está consciente de estas recomendaciones de la Asociación Americana de Pediatría. En abril de 2015 se presentó otro estudio de la reunión anual de las sociedades académicas de pediatría en San Diego, en Estados Unidos, que indicaba que 1/3 de los bebés usaban teléfonos celulares y tabletas antes de comenzar a caminar y que el porcentaje aumentaba fuertemente con la edad. Es más, hay estudios que revelan que los niños que usan tabletas y celulares tardan más en aprender a hablar. Claro, hablan mucho menos con sus padres. Si nunca hiciste el experimento, te invito a intentarlo. Sé que es un experimento un tanto cruel, pero inténtalo. A cualquier bebé que esté inquieto y encaprichado, ponele uno de estos videos en el teléfono y vas a ver que inmediatamente se paraliza. Se parece entrar en una especie de trance. Puede ser muy efectivo, pero claramente no es nada recomendable. Además, en las plataformas modernas se suma el autoplay, es decir, termina un video y comienza automáticamente otro. Esto estaría bueno desactivarlo, dicho sea de paso. Porque si no se inicia una cadena interminable de contenidos uno detrás del otro, imposible de terminar. Si eso se suma a que los padres estamos más tranquilos, por decirlo así, porque nuestros hijos están entretenidos, bueno, esto es un daño enorme al desarrollo intelectual de tu hijo y al desarrollo afectivo de tu hijo. Hemos llegado al fin del programa. Vamos a continuar con esto porque para mí me resulta interesante. Si a vos te gustan, acordate de darnos un me gusta, compartir, comentar. Esto nos ayuda mucho a la difusión. Te recuerdo que además estamos en Radio Murialdo 90.5 del dial en Mendoza, los miércoles a las 18. Y si además no nos podés escuchar porque no vivís en Mendoza, busca Radio Murialdo Mendoza y ahí nos vas a poder escuchar mediante el audio streaming de Radio Murialdo en Internet. Nuevamente, para terminar, agradecemos a las personas que nos están ayudando a hacer este programa. Claudia Croseri, María Laura Gazul, Sergio Guerrero, Máximo de Sauturriestra y Omar Durán. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos cuando nos veamos. Chau.